Bueno, vamos a explicar lo que es un campo magnético. Para eso vamos a utilizar este equipo, ¿sí? Que hemos elaborado, pensado, diseñado y armado un poco entre todos los del grupo. Bueno, vamos a arrancarlo, ¿sí? Básicamente, este equipo lo que genera es un campo magnético, ¿no? Un campo magnético es alguna clase de ente, ¿sí? Que lo que hace es producir una fuerza. ¿Sobre qué produce fuerza? Bueno, produce fuerza sobre cargas en movimiento. Entonces, al mismo tiempo, ¿sí? Para poder generar este campo magnético necesitamos también cargas en movimiento. Entonces, bueno, mirando aquí al equipo, vemos que, ahora lo apago, tiene un bobinado aquí, que es un arrollamiento de alambre de cobre, que está siendo alimentado por una corriente eléctrica, ¿sí? Por ahora no importa qué tipo de corriente. Cuando esta corriente circula en una dirección, ¿sí? Las cargas en movimiento generan el campo. El campo es tomado por este material y conducido. Este material quiere las líneas de campo magnético, ¿sí? Pero obviamente las líneas de campo magnético además tienen otra propiedad que no expliqué. Esas líneas de campo son generadas de tal manera que se cierran sobre sí mismas, ¿sí? No pueden quedar libres y sueltas como un cordel, ¿sí? Tienen que tener una punta junto con la otra punta. Las líneas de campo magnético se cierran. Bueno, en este esquema, como les decía, aparece el núcleo, ¿sí? Y las placas del electroimán. Por una cuestión de simplicidad yo omití dibujar el bobinado. Pero bueno, suponiendo que está ahí el bobinado en alguna parte y que es generado el campo magnético, vemos que el material que forma el núcleo, ¿sí? Tiene líneas de campo en su interior, ¿sí? Prácticamente todas, la gran mayoría. Después algunas de estas líneas de campo salen afuera al aire, ¿sí? Es como si se desparramaran, ¿sí? Y son vueltas a tomar por el material que forma la bobina. Y son reconducidas a través del material de la bobina hasta nuevamente el núcleo. Entonces las líneas de campo magnético se cierran. Como prometimos, ahora vamos a explicar y vamos a mostrar, ¿sí? Cómo se comportan las líneas de campo magnético. Para ello vamos a utilizar este dispositivo, que es algo muy sencillito, muy simple. Es una cajita de acrílico hueca, ¿sí? Está rellena con glicerina y tiene disuelta limaduras de hierro. Las limaduras de hierro se comportan atrayendo las líneas de campo magnético con la fuerza magnética, y al mismo tiempo esas líneas de campo magnético se van acomodando a la presencia de las limaduras de hierro. O sea, al final lo que vamos a ver es un dibujo en limaduras de hierro del campo magnético. Vamos a encender el transformador. El efecto de las líneas de campo en un costado. Cómo se van acomodando a medida que sienten la fuerza magnética. Vemos cómo las limaduras se acomodan, como dijimos, en la dirección y en el sentido del campo magnético, en un costado del núcleo. A continuación vamos a mostrar lo mismo, pero en la parte de arriba del núcleo. Lo que vendría a ser, lo llaman el polo norte del núcleo, como si fuese el campo magnético de la Tierra, ¿no? Vamos a agitar las limaduras para volver a mezclarlas con la glicerina y lo vamos a poner arriba. Ahí está. Se acomodan más o menos como vimos en el dibujo, en el esquema, ¿no? Bueno, y vamos a hacer una probita más en un costado para que se vea que las líneas giran y tienden a cerrarse. Vamos a poner más en un costado, pero arriba. Como vimos, el campo magnético se comporta para este material en particular, que es hierro. Digamos, tienden las líneas de campo magnético a cerrarse sobre el material. El material trata de confinar todas las líneas dentro de sí mismo. Las líneas a su vez se cierran. Salen de aquí, vuelven a entrar aquí, van por dentro del material, pasan por el interior de las espiras de cobre, que son las que generan todo el campo, y vuelven a meterse dentro del núcleo, ¿no? Y a su vez, dentro del núcleo también tenemos campo magnético que vuelve a salir. Ahora vamos a mostrar un poco
como una extensión de lo que ocurrió con la cajita de acrílico, cómo es el efecto de la fuerza magnética sobre un material de hierro, ¿no? Dijimos las levaduras están hechas de hierro. Fíjense que esto es un tornillito de hierro. Ahora vamos a prender el aparato y vamos a mostrar cómo actúa la fuerza del campo magnético de las líneas que salen del núcleo sobre este tornillo, ¿no? Que es un trozo de hierro. Bueno, ahora lo soltamos y apagamos el aparato. Con esto demostramos que cualquier material de hierro, ¿sí?, puede ser atraído, ¿sí?, o sea, puede comportarse si uno agrega una corriente, como si fuese un imán, ¿no? Se magnetiza en presencia de corriente, y cuando la corriente no está más, el material pierde su magnetización y cesan todas las fuerzas y desaparece el campo magnético. Ahora vamos a explicar un poquito sobre el efecto del campo magnético sobre el movimiento de las cargas. En un principio habíamos dicho que una carga eléctrica que se mueve, en este caso una corriente circulando por una bobina, generaba un campo magnético. Y la pregunta que uno se hace, ¿pasará lo mismo pero al revés? Es decir, en presencia de un campo magnético, ¿circularán cargas eléctricas? Bueno, nosotros podemos demostrar esto experimentalmente, ¿no? Con este arrollamiento de cobre, ¿sí?, y una lamparilla eléctrica que sirve para ver el efecto del paso de una corriente, ¿sí?, a través de este devanado. Vamos a prender el transformador, va a circular un campo a través del núcleo y nosotros vamos a poner esto en la zona donde el campo magnético es más intenso. Y lo que vamos a observar es que circula una corriente que enciende la lámpara. Bueno, como vimos, entonces el efecto a la inversa también es posible, ¿no? Un campo magnético es capaz de poner en movimiento cargas eléctricas, en este caso es capaz de hacer circular una corriente por esta bobina de cable, ¿no? Y es capaz de encender esa corriente, esta lamparita eléctrica.